Habíamos entonces estado viendo el tema tiempo de ejecución, la notación orden D, que es la que nos permite comparar la tasa de crecimiento, cuánto crece. Nosotros hacemos una cuenta detallada de cuántas operaciones consume nuestro programa, pero en realidad, si tenemos toda una serie de partes del programa que consumen, uno consume en tiempos polinomiales, otros exponenciales y otros factoriales, lo que la notación orden D nos permite rápidamente detectar cuál es la parte que más consume y sobre todo, por supuesto, cuánto vamos a problemas grandes, porque lo que ocurre por lo general es que después los tiempos no preocupan cuando los problemas son grandes, ¿no es cierto? Cuando el tamaño de las entradas de los objetos que tienen que procesar nuestro programa son grandes, ¿eh? Después entonces vimos cómo determinar, cómo ir contando para un programa dado, cómo ir contando para las diferentes estructuras, los condicionales, los lazos, cómo ir contando las operaciones. De esa forma llegamos, para un dado algoritmo, llegamos a el conteo de operaciones. Utilizando la notación orden D, nos quedamos con la parte más grande y entonces determinamos que nuestro algoritmo es orden de n cuadrado, n cubo, 2 a la n, lo que sea, ¿eh? Bien. Algunos detalles que faltan ver es, por ahora veíamos el caso de, contamos las operaciones para un ejemplo bien simple como es el del ordenamiento por el método de la burbuja. ¿Qué pasa ahora si tenemos funciones? Tenemos nuestro algoritmo está dividido, nuestro programa está dividido en una serie de funciones que se van llamando entre ellas. Bueno, por empezar, pensemos por un momento que no hay recursividad. Si hay recursividad, la cosa se complejiza un poco, se hace un poquito más complicada. Pensemos que no hay recursividad. Si no hay recursividad, por lo tanto, va a haber funciones que no llaman a otras funciones. Si hubiera recursividad, podría ser que yo llamo a la función factorial, que se llama a sí misma, y entonces en realidad no tengo un grafo dirigido a cíclico de cómo avanzan las funciones, sino que puede haber ciclos, digamos, ¿no? Funciones que se llaman a funciones, o la función A que llama a la función B, y la B llama a la A, y así. Por ahora supongamos que no existe eso. Entonces va a haber, si yo tengo mi árbol de llamadas funciones, en realidad no es un árbol, es un grafo dirigido a cíclico, pero pensámoslo como un árbol. Si tengo un árbol de las llamadas a funciones, va a haber algunas funciones, que son las que yo acá dibujé abajo de todo, que no llaman a otras funciones. Son las funciones que no llaman a otras funciones. Entonces, para esas funciones me calculo los tiempos de ejecución, como vimos recién, por ejemplo, para bubble sort, para ordenamiento por burbuja, y determino que esas funciones tienen un dado tiempo de ejecución, por ejemplo, orden de n cuadrado, etc. Entonces, cuando voy, por ejemplo, si determiné el tiempo de ejecución de las funciones sub 4, sub 5, y ahora voy a calcular el tiempo de ejecución de la función sub 1, en algún lugar de la función sub 1, bueno, llama a la sub 4, bueno, sub 4 para mí ahora es una instrucción que es orden de n cuadrado, lo que sea. Y así voy avanzando, ¿no es cierto? Y como siempre, así como en las estructuras avanzábamos de las estructuras más internas a las más externas, acá arrancamos de las funciones que no llaman a otras, y eso entonces después pasa a ser una instrucción en las otras funciones. De hecho, lo vamos a usar mucho, por ejemplo, cuando usamos métodos de las clases que vamos implementando. Por ejemplo, sabemos que insert de lista es orden de 1. Entonces, cuando en algún algoritmo vemos insert de lista, ya sabemos que es orden de 1. Si vemos que aparece un clear de una lista, sabemos que es orden de n. Entonces, si nuestro algoritmo hace llamadas a funciones, a métodos de la clase lista o de las otras cosas que usemos, vamos a poder rápidamente decir, esta parte es de tanto, y así armamos los tiempos de ejecución del programa total. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando hay llamadas recursivas? Bueno, un caso típico de llamadas recursivas es el algoritmo de búsqueda binaria. El algoritmo de búsqueda binaria, ¿qué es? Me dan un vector, acá el vector A, que va desde A sub 0 hasta A sub n, de longitud n. Me dan un entero k, y tengo que determinar si ese entero k está dentro del vector, y si está, retornar la posición del vector. La posición dentro del vector donde está ese entero k.
Bueno, como el vector está ordenado, puedo hacer el algoritmo que se llama búsqueda binaria. El algoritmo de búsqueda binaria que dice, bueno, busco la mitad del elemento que está en la mitad del vector. Si el vector tenía 1.000.000 de elementos, voy al elemento 500.000 y me fijo. Si el número que estoy buscando, K, es mayor que es el elemento del medio, me voy para la mitad derecha. Y si no, me voy a la mitad izquierda. Entonces ahora estoy buscando, ahora tengo que buscar, ya sea en un caso o en el otro, tengo que buscar el elemento en un vector que es de longitud la mitad. O sea, empecé con 1.000.000, ahora son 500.000. Supongamos que era mayor que el del medio. Bueno, ahora busco entre el del medio y el último y tengo que buscar el elemento ahí. Bueno, de 500.000 a 1.000.000, la mitad es 750.000, voy al elemento 750.000 y lo comparo. Y así, por cada iteración de esas, voy dividiendo el tamaño del vector por la mitad. Bueno, entonces más o menos es algo así como este dibujito que tenemos acá. En todo momento yo voy a tener estoy buscando un elemento K que yo sé que está entre las posiciones, si está entre las posiciones J1 y J2. O sea, J1, J2 es un rango. Ese rango es cerrado o abierto, como ya vimos, ¿no es cierto? Incluye a J1 y no incluye a J2. Entonces estoy buscando un elemento K en el vector A, en el vector de enteros A, en el rango J1, J2. O sea, no en todo el vector, sino en el rango J1, J2. Bueno, inicialmente vamos a poner que J1 es 0 y J2 es N. Pero después en forma genérica va a ir buscando en el rango J1, J2. Entonces, bueno, ¿qué hace? Rápidamente se calcula la posición del medio, P igual a J1 más J2 sobre 2. Tengan en cuenta que esto es división entera, o sea que siempre me da un entero. Es división entera, la posición del medio J1 más J2 dividido 2. Y entonces comparo el K con el elemento del medio, A sub P. A sub P sería el elemento del medio. Entonces, si es menor, me voy por la izquierda y ahora busco en J1P, y si no, busco en PJ2. Bueno, siempre que hay métodos que son recursivos, tengo que garantizarme que en algún momento se corte la recursión. En algún momento la función se va llamando a sí misma, la función arranca con todo el rango, después se va a un rango, ya sea el de la izquierda o el de la derecha, se va a alguno de los dos y se vuelve a llamar a sí misma, y así se va llamando a sí misma, ¿no es cierto? Bsearch2 va llamando a Bsearch2 con un rango menor. En algún momento me tengo que garantizar que eso se corte, ¿no es cierto? Porque si no, va a ir haciendo la recursividad en forma infinita. Bueno, ¿cuándo se corta esto? El segmento cada vez se va reduciendo por la mitad. Si se va reduciendo por la mitad, en algún momento la longitud del segmento va a tener longitud 1, y bueno, y ahí corto, porque si tiene longitud 1 ya sé que llegué al elemento. ¿Está? Bien. Por otro lado, fíjense que, bueno, acá el Bsearch2 entonces toma un vector A, un entero K, y busca ese entero K dentro del vector A en el rango J1, J2. Bueno, esto que no me gusta mucho, ¿por qué? Porque el usuario en realidad no quiere buscar un rango. Bueno, puede ser que quiera buscar un rango, pero por lo general va a querer buscar en todo el vector. Entonces le voy a obligar a que cada vez ande pasando el rango inicial 0n. Bueno, entonces para eso me construyo un wrapper. Hola. ¿Qué quiere decir un wrapper? Wrapper de envolver. Cuando ustedes hacen un regalo y lo envuelven, to wrap algo. Bueno, wrapper es un envolvente. ¿Qué quiere decir? Es un programita, por lo general chiquitito, que lo único que hace es adaptar los argumentos que me pasan para llamar finalmente a otra función. Muchas veces se usa, por ejemplo, cuando adaptamos lenguajes. Por ejemplo, yo tengo una librería en C que hace determinadas tareas, por ejemplo, calcula el hash sum
de un archivo, la librería MD5, que hace un hash de un archivo. Bueno, y yo lo quiero llamar desde Python. Entonces, ¿qué hago? Me escribo un pequeño programita en Python que lo único que hace en realidad es pasarle los argumentos a la función de C. Entonces, en ese caso también se le llama un wrapper. Un envoltorio. Es un envoltorio delgado, por lo general yo tengo un paquete grande y un envoltorio pequeño que lo único que hace es contener el paquete. Bueno, en este caso también. Lo que vemos acá es el wrapper que está abajo, que lo único que tiene es, le pasas el argumento, el vector A y el entero K que estás buscando, y lo que hace es llamar al bsearch2, que es la que hace en realidad el trabajo pesado, que es la que hace la búsqueda binaria, y lo único que hace es adaptarle los argumentos, llamarlo a bsearch2 con AK0N. Esto es un wrapper. Lo vamos a ver porque en otros casos van a surgir naturalmente que vamos a tener que escribir wrappers para otras cosas. Bien, en este caso le pusimos bsearch2 para que no colisione con el nombre bsearch de bsearch de binary search, búsqueda binaria, ¿cierto? Le pusimos un nombre diferente para que no colisione con bsearch, porque si no tendríamos dos funciones que se llaman bsearch. En realidad en C++ podríamos no haber usado bsearch2, poner bsearch, porque C++ permite sobrecargar los nombres de las funciones, mientras tengan argumentos de entrada diferentes, por lo menos diferentes en número o diferentes en tipo. En este caso, la de arriba tiene 4 argumentos, la de abajo tiene 2, ya permitiría sobrecargar y por lo tanto tranquilamente podríamos haber puesto acá bsearch en vez de bsearch2. Cuando el compilador llega acá y ve bsearch2 de y ve 4 argumentos, sabe automáticamente que tiene que llamar a esta de arriba, no a la de abajo. Bien. Bueno, todo esto fue una digresión. ¿Qué nos interesa de esto? Que esta función es recursiva y queremos ahora calcular la cantidad de operaciones de esta función bsearch2. ¿En función de qué? ¿Cuál va a ser el tamaño de nuestros datos ahora? Bueno, el tamaño es la longitud del vector. O sea, quiero determinar el tiempo de ejecución de bsearch en función de la longitud del vector n. Bien. Y fíjense, entonces bsearch2, ¿qué hace? Toma el entero k, lo compara con el del medio, y en un caso va por un lado, va por la mitad izquierda del vector, y si no va por la mitad derecha del vector. O sea que el tiempo de ejecución de bsearch en función de la longitud del vector n es a su vez recursiva. Si el vector tiene longitud 1, ya sé que es una constante, o sea, es orden de 1. ¿Por qué? Porque si la longitud es 1, vengo por acá y no hay ningún lazo acá, ni recursividad, ¿no es cierto? Es una serie de operaciones que llevan un trabajo finito, una cantidad finita de ciclos de la máquina, ¿no? Independientemente de la longitud del vector. Entonces, ya sé que es orden de 1, a eso le llamo C. Y si la longitud del vector no es orden de 1, bueno, es a su vez recursiva. Es una cantidad de operaciones finitas, por ejemplo, esta división que está acá, esta división que está acá, la suma, la de referenciación, etc. Y después, finalmente, es el tiempo de ejecución de bsearch2 de un vector de longitud la mitad. O sea que bsearch de n, el tiempo de ejecución, su tiempo de ejecución es una constante d más bsearch de un n sobre 2, de un vector de longitud n sobre 2. ¿Tá? Bueno, y entonces esto ahora lo puedo aplicar, todavía no tengo resuelto, hay como una especie acá de ecuación, pero recursiva, ¿no es cierto? T de n está en términos de t de n sobre 2. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, en un caso como este, lo más fácil es arrancar con decir, bueno, para n igual a 1 es una constante c, para n igual a 2 vengo por acá y encuentro que es d más t de 1, porque acá sería n2, tengo t de n sobre 2, me da t de 1, y t de 1 sé que es c, entonces me queda d más c. Y ahora voy a t de 4, o sea, por lo menos esto me permite rápidamente encontrar las t de n para n que sean potencias de 2. Entonces, t de 4 es d más t de 2.
Y t de 2 ya lo tengo acá arriba, que es d más c. Entonces me queda d más c, 2d más c. Bueno, t de 8 es d más t de 4, 3d más c. Y así, si van viendo, de este lado me queda t de las potencias de 2, por ejemplo, t de 8, y me queda 3d más c. Y fíjense que es 3. Bueno, 3 es, si 8 es 2 a la 3, acá me aparece 3. 4 es 2 a la 2, acá me aparece 2. Bueno, se puede demostrar por inducción que t de 2 a la p es p por d más c. Bueno, ¿pero qué es p? Bueno, como n es 2 a la p, bueno, tomando logaritmos se ve rápidamente que p es logaritmo en base 2 de n. Entonces, t de n es d por logaritmo, por p, que es logaritmo en base 2 de n, más c. Ahora aplicamos todo lo que sabemos de notación asintótica, sabemos que log de n, acá tengo un término que es orden log n y otro que es orden de 1, log n crece muy despacito, pero crece, es más que orden de 1, por lo tanto el orden de 1 lo puedo tachar, las constantes multiplicativas como la d las puedo volar, y me queda orden log 2 de n. Acordémonos también que en realidad los logaritmos son todos equivalentes entre sí, a menos de una constante multiplicativa, por lo tanto en realidad también podríamos poner log de n sin especificar, log por log natural o lo que sea. En realidad, en estas cosas, como les dije, en ciencia de la computación es muy común, en todas estas cosas que uno va dividiendo por la mitad, que aparezcan o logaritmo en base 2 de n o potencias de 2, porque las cosas son binarias. En ciencia de la computación es muy común que las cosas sean binarias. Bien, la cosa es que llegamos a que el tiempo de ejecución en este caso es orden log 2 de n. Bueno, fíjense, acá, cuando hicimos esto, en realidad, para ponerlo en contexto de como vimos, en realidad, ¿qué hay acá? Bsearch 2 dijimos, hay un if, y en realidad puede ir por la izquierda o por la derecha. Cuando habíamos visto el tema de los if, ¿qué habíamos dicho? Bueno, un if como este, habíamos dicho que podíamos tomar el tiempo del condicional, etcétera, más podíamos tomar la suma de los dos o el máximo de los dos, o si conocemos la probabilidad de uno por uno menos la probabilidad y el otro. Bueno, acá, cuando hicimos esta estimación, es como si hubiéramos adoptado el criterio del máximo de los dos. Cuando venimos, la disyuntiva está acá, en este, ¿no? Acá en Bsearch 2, de la mitad izquierda o de la mitad derecha. Las dos son iguales, entonces el máximo es cualquiera de los dos. ¿Está? Ese es el criterio que adoptamos. ¿Está? ¿Qué pasaría? También habíamos dicho, eso lo podemos acotar, cuando tenemos un if así, lo podemos acotar por el tiempo del condicional, etcétera, más el máximo del body true o del body false, es lo que acabamos de hacer, o si no, también por la suma de los dos, porque el máximo de dos números es siempre menor que la suma, ¿no es cierto? También podríamos haber tomado la suma, decir, bueno, lo peor es que se hagan los dos. ¿Qué pasaría si tomamos el máximo, en vez de tomar el máximo como hicimos acá, tomamos la suma? Pensamos, bueno, como máximo se hacen los dos. Bueno, en ese caso tendríamos D, cuando decimos acá, tenemos D más dos veces el Bsearch 2 aplicado a un vector que es tamaño de la mitad. O sea, hubiéramos tenido D más 2 T de n sobre 2. Bueno, y en ese caso volvamos a aplicar para potencias de 2. Tenemos, para T de 2 tenemos D más 2 T de 1, y T de 1 es una constante, D más 2C. Para 4 tenemos D más 2 T de 2. T de 2 es D más 2C. Bueno, aplicando toda la cuenta me queda 3D más 4C. Para 8 me queda 7D más 8C. Entonces fíjense, en general, ¿cuál es la regla? Me va quedando para una potencia de 2. 8, por ejemplo, me queda, para n igual a 8 me queda 7, que es n menos 1 por d, y n por c. O sea, t de n me queda n menos 1 por d más n por c. Bueno, rápidamente esto es menor o igual que c más d por n,
y por lo tanto es orden de n. Entonces, yo acá veo que tengo para ese algoritmo de búsqueda binaria, tengo dos estimaciones, utilizando dos criterios para determinar el costo de este if, tengo dos estimaciones. Por un lado, llego a orden log n, y si utilizo el criterio de la suma, llego a orden de n. ¿Qué pasa? ¿Hay un error? ¿Por qué me da dos cosas diferentes? ¿Está bien? ¿Puede ser que me dé dos cosas diferentes? Bueno, son dos cotas, ¿no es cierto? Y las dos son verdaderas. Las dos también. ¿Pero con cuál me quedo? Con log n, ¿no es cierto? Es la que tiene más información. Si hay varias y todas son válidas, me quedo con la que me da más información, que me acota mejor lo que estima. También yo podría decir que esto es orden n factorial y no estaría mal. ¿Tiene sentido? No, porque estoy acotando, estoy diciendo a la persona que lo va a usar, no le estoy diciendo nada, digamos. ¿Tá? No es falso, pero no tiene información. Entonces, en este caso, fíjense, dependiendo de cómo hagamos las cosas, podemos llegar a varias estimaciones válidas para el tiempo de ejecución de un programa. Si llegamos a varias y todas esas también, me quedo con la menor. Como son cotas superiores de algo, la que me da más información es la más baja de todas.